Hola amigos, ¿cómo están? Una vez más, aquí en este canal, El Guerrero de la Verdad. Mi nombre es Carlos y en esta ocasión me toca contar, ¿no?, uno de los capítulos más negros de lo que fue mi servicio en la secta de los Testigos de Jehová. Sí, este fue el capítulo más negro, más oscuro, porque fue cuando decidí ir a servir junto con mi esposa a un pueblo llamado Coronel Simbolar. Esto sucedió desde principios del año 2011, mediados, perdón, del año 2011 hasta mediados del año 2016. Es decir, estamos hablando de 5 años eh, de mi vida, eh, totalmente dedicados al servicio de una secta en un lugar, en un pueblo donde sinceramente nunca nos pudimos adaptar debido a las difíciles condiciones de vida. Cuando llegamos allí, éramos los dos únicos testigos de Jehová del lugar. No existían otros testigos, no había. Y solamente nos iban a visitar los días martes un grupo de testigos que llegaban en un grupito de autos. Sí, ellos llegaban allí y entonces los martes de repente se transformaban en los días más alegres para nosotros, porque para nosotros como matrimonio, ¿no? Porque era justamente en esa época, en esos días cuando teníamos compañías de los hermanos. Pero imagínense, desde el miércoles hasta el siguiente martes, era pasar toda una semana en un pueblo donde no teníamos amigos, no teníamos allegados, conocidos, solamente éramos nosotros dos con, con las publicaciones que habíamos llevado y no teníamos servicio de cable, de televisión, ni tampoco teníamos internet. Eh, y no solamente eso, sino que servicios básicos eh, como el agua y la luz, es decir, la electricidad, tampoco eran, digamos, una maravilla, porque en ese pueblo el agua corriente solamente era, por así decirlo, funcionaba desde las 2 de la tarde hasta las 9 de la noche y luego dejaba de funcionar. O sea, había que aprovechar esas horas para abrir todas las canillas, todas las llaves de agua de la casa para que el agua pudiera ingresar a la casa y así juntar. Perdón, me estoy acordando mal. El agua era liberada eh, desde las 2 de la tarde hasta las 5:30 de la tarde, más o menos, o 6. Esa franjita pequeña de 4 horas teníamos que aprovechar para poder llenar baldes, llenar la pileta, hacer que el agua suba al tanque de la casa antes de que la corten. O sea que había que, si uno se olvidaba de juntar el agua, de abrir las canillas, se quedaba sin agua, ¿no? Y había que esperar hasta el otro día a las 2 de la tarde hasta que la volvieran a liberar al agua, ¿no? Bien, esta era solamente una experiencia, sí. O también puedo hablar sobre la luz, la electricidad, el servicio eléctrico, que en verano, aquí el verano en la región donde yo vivo es muy fuerte. Tenemos las temperaturas extremas aquí. Los inviernos son muy crudos, muy duros, y el verano también. Son las temperaturas más elevadas del país. Y resulta que hay días que llega a ser eh, 40 grados de calor, ¿m? O un poco más a veces. Imagínense un horario entre las 2 de la tarde hasta las 6 o 7 de la tarde, con ese calor. Y que justo en ese horario corten el servicio eléctrico. ¿Se imaginan? Eh, y un techo de chapa, ¿no? Un techo
de chapa que teníamos allí. No sabíamos qué hacer. Íbamos a bañarnos en un canal que había allí cerca, un pequeño riachuelo sería, o si no, nos echábamos aguas de un balde con un vaso o con un tarrito, para poder pasar esas siestas, esos horarios en los que no había electricidad y el calor estaba insoportable. Todo eso se pasaba en ese pueblo, debido a lo precario que eran todos los servicios allí. Eso es por nombrarle algunas cosas, amigos. También en invierno, por ejemplo, la noche, aquí el sol se comienza a ocultar a las 6 de la tarde, 6:15, 6:30, y ya se está haciendo de noche por estos lugares, por estas regiones. Y ahora imagínense que mi esposa y yo éramos los únicos testigos de Jehová de la zona, no teníamos tele, ni internet, nada, y a esa hora no había dónde ir. Solamente nos quedaba volver a la casa a encerrarnos. Y allí pasábamos también eh, largas horas de aburrimiento encerrados en un lugar, en una casa donde eh, no había ningún allegado ni nada cerca. Era muy angustiante, amigos, muy angustiante, muy feo, muy crudo. Llegaba un punto que me ponía triste, porque todas las personas que no había con quién hablar. ¿M? Y, y era una sensación de vacío, de aislamiento total, de, de olvido. ¿M? Uno sentía que todo el mundo se había olvidado de uno, algo así. Y al otro día no es que todo era color de rosa, sino que amanecía y teníamos que salir a predicar. No es que salíamos a divertirnos o a hacer nuevos amigos de alguna manera más convencional, ¿no? Más normal. No, sino que tenemos que salir a llevar un mensaje radical a las personas, ¿m? Que consistía en llegar a sus hogares sin ser invitados, y no solamente eso, sino que también decirle que sus creencias eran incorrectas, que nuestras creencias eran las correctas, y que si querían vivir tenían que seguir nuestras creencias. En pocas palabras, eso es lo que hace un testigo de Jehová. Si bien no es tan drástico ni tan directo como lo acabo de decir, pero sinceramente, amigos, eso es eso significa predicar. Ir a una casa a decirle que lo que él cree no está bien, y que nuestras creencias son las correctas, y que solamente Dios nos está bendiciendo a nosotros, pero a él no, porque él todavía no conoce lo que es el verdadero mensaje de la Biblia. ¿A quién le podríamos caer bien así? ¿Mm? Muy difícil. Y más cuando empezamos a decirles que no tienen que festejar el cumpleaños, ni el nuevo, ni nada de esas cosas. Bueno, eso nos pasaba. Hasta que cierto año, ¿no? En el 2000, estamos hablando del fines mediados del 2000, no, perdón, a ver, no, fines del 2012, envían un anciano al lugar con su esposa, y éramos cuatro. Después envían a un siervo ministerial con su esposa, y estábamos seis, y luego llegan dos hermanas, este, éramos ocho, y luego viene otro ministerial, que era un conocido nuestro, estábamos nueve. ¿M? 9 testigos de Jehová en ese pueblo. Pero para sorpresa de todos, y esto es una prueba de lo que pasa realmente en las congregaciones, los 9 no nos llevábamos bien. Nos dedicábamos a observar nuestras falencias. Yo también me incluyo, amigos, ¿no? Yo también participé de esto, de observar la falencia de los otros observaban las mías, nos criticábamos. Cuando llegaba el viajante, el único anciano de la zona se dedicaba a mostrar nuestros lados negativos de los ministeriales,
a fin de que no seamos nombrados. Y todas esas cosas íbamos pasando en esa época. Y, o sea que éramos nueve testigos de Jehová que por lógica tendríamos que estar juntos, unidos, ayudándonos, pero no, éramos nueve que estábamos aislados, estábamos como dice Ricardo Arjona, vieron que él dice, acompáñenme a estar solo. Bueno, algo así se vivía en ese pueblo los testigos de Jehová, nos acompañábamos eh, en soledad, sería, ¿no? Algo así. Y lamentablemente esa situación se siguió prolongando, ¿no? Las críticas, el chisme, como es común en todas las congregaciones. Y eso hizo que esa falta de amor que había, ¿no? Esa indiferencia hasta cierto punto, hizo que mi esposa comenzara a tener problemas emocionales. Sí, ella comenzó a resentirse en lo emocional, comenzó a tener ataques de ansiedad, ataques de pánico. En una oportunidad fuimos a hacer un estudio, un estudio de ella, el cual solíamos estar en esa casa más o menos una hora conversando con el estudiante, con la estudiante. Sin embargo, ese día llegamos y a los 15 minutos de haber empezado el estudio, mi esposa decide concluirlo y me pide que nos vayamos a prepararnos para volver a la casa. Cuando salimos de la casa, yo automáticamente le pregunto a mi esposa por qué había cortado tan rápido el estudio, ¿no? Cuando en realidad suele durar una hora. Y ella me dijo que porque le habían dado ganas de salir corriendo de ese lugar, de esa habitación donde estábamos nosotros, y que tenía ganas de llorar. Y yo a eso me llamó la atención, me hizo que se encendieran mis alarmas, ¿no? Porque no era normal que una persona que esté hablando en una habitación con otra, de la nada le den ganas de salir corriendo de ese lugar. Después me puse a averiguar en internet y sí, se trataba de un ataque de pánico, ¿no? De un problema emocional. Es allí cuando decido ir junto a mi esposa, ¿no? Acompañarla a un psiquiatra, ¿no? Porque se dieron más situaciones que llamaban la atención más adelante. Por ejemplo, en un momento ella solía pasar a mi escuela cuando yo trabajaba a buscarme en el auto para que volvamos a la casa. Y un día, después de lo que pasó con el estudio, ¿no? Un día llega a la escuela en el auto, yo salgo para poder subirme al auto, salgo de la escuela y había terminado las clases y le encuentro con los ojos llorosos. Estaba con los ojos llorosos allí al volante. Y, y le pregunté, ¿qué te pasa? ¿Por qué? ¿Acaso has visto un accidente o has tenido o casi tienes un accidente? Le pregunto. Y me dice, no, no, no sé qué me pasa, no sé por qué me estoy así. Luego me muestra sus manos y sus manos temblaban como si hubiera visto algo terrible, algo muy feo. Y, y esa fue la gota que derramó el vaso, amigos. Allí es cuando yo dije, no, no estoy haciendo una buena vida en este pueblo, en Colonia Singular. No, no hay salida aquí, no estamos siendo felices porque mi esposa está con su salud emocional bastante afectada y yo también, siendo sincero conmigo mismo, no estoy viviendo bien en este lugar. Y es allí cuando a mediados del 2016 decidimos decirle al anciano que nos volvíamos, que nos volvíamos a la ciudad de la banda, nuestra ciudad de origen, porque ya no aguantábamos en ese lugar.
El, el anciano, sin ninguna clase de objeción, aceptó eso y en realidad este anciano merece un capítulo aparte, ¿no? Que tal vez en el próximo video lo hable, pero este sucedió así. Terminamos volviendo de Colonia Singular a la ciudad de la banda con muchas cosas peores de lo que habíamos vuelto, de lo que habíamos ido, ¿no? Nosotros fuimos ilusionados, fuimos con una esperanza, con ganas de hacer cosas buenas y de allá volvimos con las emociones destruidas. Es allí cuando el psiquiatra también me recomienda a mí tomar clonazepam para poder dormir, porque por lo visto los nervios de los problemas emocionales de mi esposa también me estaban arrastrando a mí hacia el mismo lugar. Entonces volvemos de allí tomando psicofármacos, vamos a decir, ¿no? Para poder conciliar el sueño. Y es así cuando volvimos a la banda. Sí, en conclusión, amigos, esa famosa enseñanza que da la organización de Ve y Predica, y la predicación es la actividad más importante que se puede hacer, y, y a través de ella se logra la felicidad, ¿no? Es una gran mentira, amigos. Es una mentira muy grande porque después de haberles contado esta experiencia, puedo pensar y decir que en realidad el hacerle caso a la secta de los testigos de Jehová redundó en mi infelicidad. ¿M? Resultó en momentos angustiosos, tuvo como consecuencias problemas emocionales como la ansiedad, la depresión. ¿M? O sea que esa fórmula de mientras más predicas, más feliz sos, es falsa, amigos. Es falsa esto porque en realidad la predicación del, del mensaje de Dios es cuando nosotros predicamos el amor, ¿m? Cuando damos las enseñanzas del Cristo de corazón sin estar dominados por ideas sectarias. Pero cuando la predicación es, es sectaria o, o es impulsada por ideas sectarias, se transforma en algo muy feo porque llegas a una casa a imponer ideas, ¿m? Y a mostrarle que ellos están equivocados. Y en caso de que ellos rechacen eso, este, en caso de que ellos rechacen ese mensaje, entonces ya dejan de ser tus amigos o dejan de ser tus allegados. Entonces esa no es una predicación bíblica, sino que es una predicación sectaria, en la cual sales a buscar adeptos a las ideas de la secta. Y, y es feo porque había ocasiones en Colonia Simbolar donde había personas, ¿sí? Que se hacían nuestros amigos. ¿Sí? Ellos nos apreciaban a nosotros como seres humanos y les gustaba que lleguemos a sus casas a hablarles acerca de la Biblia. Hasta ahí va bien, pero todo se arruinaba cuando se topaban con doctrinas totalmente disparatadas, con doctrinas absurdas que ellos de ninguna manera querían aceptar. Y entonces ahí se arruinaba una buena relación que se había ido creando. No sé si les pasó a ustedes de, de encontrar personas muy buenas en la predicación, pero que de repente por culpa de estas doctrinas se arruinan esas amistades que habían hecho. Por ejemplo, a nosotros nos pasó con cuando llegaba el turno de enseñar que los cumpleaños estaban mal. Una doctrina totalmente absurda, no hay forma de justificar eso. O mucho peor cuando enseñamos que no había que recibir transfusiones de sangre. Doctrinas que van contra el sentido común. ¿M? O cuando teníamos que explicar que había expulsados en algunas congregaciones
y esos expulsados eran personas a las que había que matar con la indiferencia. Todas esas cosas producían un choque en estas personas que nos atendían en sus casas y nos dejaban y decían, no, no vamos, nos gusta que nos vengan a hablar de la Biblia, pero eso no podemos aceptar. Y entonces uno como sectario, porque eso era lo que éramos en ese momento, sectarios, teníamos la obligación de decir, bueno, está bien, entonces, gracias por atendernos, pero no podremos seguir estudiando. Y allí se cortaba la gran amistad. Así que amigos, eso en resumidas cuentas, ¿no? Fue lo que nos pasó en Colonia Sin Volar. ¿M? Pero tal vez en videos más adelante siga contando otras cosas que me pueda acordar. Pero estoy haciendo un pequeño resumen de las etapas que me tocó vivir en esta secta, ¿no? Ya conté la primera etapa, la segunda también conté hasta que me casé, y esta es la tercera etapa de haber vivido en un pueblo precario para ir a servir. Ahora toca contar la última parte, que es mi última parte del servicio, que es cuando volvimos a la colonia a servir aquí en la ciudad de La Banda. Así que de ese tema hablaremos en el próximo video, amigos. Muchas gracias por su atención.